Bueno, aquí estamos. Y hoy es el día que celebraremos 300 años después de que nació Immanuel Kant. La pregunta es, ¿para qué es importante Immanuel Kant? ¿De qué sirve? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me mata? Bueno, Immanuel Kant va a ser importante porque lo que es el pensamiento de Immanuel Kant hoy es en gran medida lo que consideramos el sentido común moderno. Kant plantea su defensa de la razón, la libertad y la moralidad, y a la vez aboga siempre a la Constitución republicana para la generación de los países. Kant envejece, hace toda su obra en una etapa de cambios, en una etapa que es la era de la Ilustración. Es el momento en que la Revolución Francesa se da, en que la gente empieza a pelear, quiere entrar a la batalla, quiere ver qué hacer con este nuevo mundo. Quiere ver qué hacer cuando los mitos caen, cuando Dios, como diría otro filósofo, ¿no? Dios ha muerto. ¿Qué hacer cuando Dios muere? Pues empieza a haber un segundo esfuerzo, y es el querer imponer un mundo basado en la razón. Entonces, la dinámica está de la siguiente forma. Acá está un resumen de las ideas, y en la parte inferior van a estar diferentes frases que nos van a llevar a conocer un poco más a Immanuel Kant. La voluntad de Dios no es simplemente que seamos felices, sino que nos hagamos felices a nosotros mismos. Entonces, iniciaremos y diremos, antes de llegar a su pensamiento, ¿quién es él? Entonces, Immanuel Kant nace en 1724, muere en 1804 y, en esencia, es conocido por haber enseñado toda su vida en la Universidad de Königsberg. Él sería el mejor ejemplo de lo que se llamaría un pez grande, un pez gigante en un estanque pequeño. A pesar de que nunca salió de Königsberg, sus ideas han salido al mundo y han sido el cimiento para muchos casos de lo que ha sido el pensamiento moderno. Una muestra de cómo cambiar el mundo sin salir de casa. Entonces, su obra más conocida es La crítica a la razón pura, conocida por ser más un libro de epistemología. Sin embargo, en este caso, lo que nos atrae a nosotros es su obra política. Y dentro de su obra política vamos a tener dos textos fundamentales, o bueno, hasta tres. El primero es Crítica de la razón práctica, que es la pura sirve para ver qué concepto es verdad y cuál no. Sin embargo, en la vida no todo es saber qué es verdad, porque hay conceptos que no van a tener una verdad. Uno de esos conceptos, ¿cuál es? El de la política. ¿Qué es lo correcto en cada momento? ¿Qué debería responderse en estas coyunturas? No pasa de un modelo inmutable que permanezca en el tiempo, sino de algo que responda a las necesidades de ese momento. Entonces ahí queda Crítica de la razón práctica. Donde desarrolla ética del imperativo categórico, que más adelante hablaremos. Otra que es la crítica del juicio, que contrario a lo que nos haría pensar, a pensar en derecho, realmente es una crítica de aquello que, si bien la razón pura hablaba de conceptos más o menos de la verdad, de epistemología, el conocer, el conocimiento, este va a hablar de la estética. Y, bueno, también de temas teológicos. Y luego, el último, que es el de la paz perpetua, es tomado en cuenta porque es donde se esboza la primera idea que hoy en día se concretaría en lo que conocemos como las Naciones Unidas. O sea, en una época en la que no había Naciones Unidas, Immanuel Kant ya iba viendo la necesidad que llegaría un día de generar, no necesariamente Naciones Unidas con ese nombre, pero sí un conjunto de estados federales, el cual sirva para administrar la paz y evitar la violencia en nuestro mundo. Entonces, bueno, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación.
muchos consideramos que la felicidad es un objetivo a buscar, pues Kant decía que entonces era un objetivo estéril, porque lo más seguro es que no lo íbamos a encontrar en esa forma. Muy parecido a lo que otros filósofos pesimistas también dirían, ¿no? Que lo mejor es buscar una vida donde la felicidad no necesariamente sea el objetivo principal, ya que la felicidad es un atismo que ocurre en algunos momentos, pero que no es permanente necesariamente, ¿no? Entonces, siguiente, pasaremos. Bueno, el contexto histórico de Kant. Pues, como todas las personas, todos somos hijos de nuestra época. ¿Cuál fue la época de Kant? Su época fue, por un lado, la Ilustración, el deseo de que la razón mandara, y por otro lado, la Revolución Francesa, que es el deseo de destruir las tiranías, las monarquías e implantar las repúblicas. Por lo tanto, mucho de su pensamiento va a influenciar tanto al movimiento ilustrado, y aunque no tuvo la permanencia en Francia, porque nunca salió de Königsberg, se cree que muchos de sus textos sí viajarían y por lo tanto serían herramientas para que los revolucionarios pues llevaran adelante la revolución. Entonces, su ética, basada en el imperativo categórico, buscaba establecer un fundamento racional para que la moralidad pudiese aplicarse universalmente. Además, su visión de paz perpetua reflejaba su preocupación por un orden internacional basado en la justicia y el respeto mutuo de las naciones. En resumen, Kant buscaba reconciliar los ideales de libertad individual con la necesidad de un orden social justo y pacífico, inspirado en los eventos históricos de su época. La frase aquí es: tuve que eliminar conocimiento para hacer espacio a la creencia. Esa frase se refiere normalmente al hecho de que cuando nosotros no tenemos conocimiento de algo, llenamos esos vacíos con otra información. Y es así como nacen los mitos. Al final, el mito es un conocimiento que creamos con muchos huecos de partida, pero que nos sirve, al menos de manera primigenia, de aproximarnos a entender algo. Contrario a lo que creemos, normalmente los mitos suelen ser la primera aproximación de la razón. Todos, desde pequeños, nos hemos inventado mitos. Probablemente vivimos en ellos aún y no somos conscientes de ellos. Pero los mitos son la forma, no solamente de la humanidad, sino que nosotros como personas también vamos empezando a conocer el mundo. Y a partir de ahí vamos perfeccionándolo. Incluso para algunos autores, como Antonio Escotado, el mito más bello era la ciencia. Al final no tenemos certeza de que es verdad, pero creemos que es verdad, y eso ya la convierte en mito. Bueno, siguiente. Y bueno. Ese autoservicio está mal. Bueno, esencialmente va a haber tres cosas que nos van a ayudar a entender el pensamiento kantiano. Las tres palabras van a ser razón, autonomía y deber moral. La razón va a ser, para Kant, la facultad humana que nos permite entender el mundo y tomar decisiones morales. Entonces argumentaba que la razón es universal y objetiva y que proporciona principios y leyes que rigen tanto el mundo natural como el mundo moral. Más adelante haremos las críticas, pero empezaremos en esta parte con unos cuantos razonamientos. Si la economía es la libre transacción de bienes y servicios entre las personas, podríamos reconocer naturalmente que hay fenómenos que hacen que eso sea lo más óptimo. O sea, que la economía sea la mejor posible. Ejemplo, si yo tengo que conversar con alguien para poder saber si lo que él tiene para ofrecerme me sirve, tener información valiosa me ayudaría a mí a tomar la mejor decisión. Entonces, solo con un ejercicio de la razón, puedo llegar a la conclusión que si en una sociedad las personas tienden a ser más sinceras, esa sociedad va a ser más rica que una en la que no. Por la única condición de tener ese hábito. O sea, estoy usando la razón para entender que hay un fenómeno moral que puede ser beneficioso a mi sociedad solamente por ser practicada. Pensemos este ejemplo también en otros. ¿Es moral la puntualidad? Si sumáramos la cantidad de horas hombre que perdemos en el Perú, producto de las tardanzas, y les pusiéramos un número, pudiéramos llegar a concluir la cantidad de miles de millones de soles
que perdemos como sociedad solamente por no tener esta práctica. Entonces, ¿qué significa? Que estaríamos usando la razón para entender cuestiones morales y cómo éstas en sí nos benefician y podrían hacer de nosotros una sociedad más rica y productiva solamente por ponerlas en práctica. No hemos producido más, no hemos trabajado más, no hemos cambiado normas, solamente hemos introducido la razón a la hora de juzgar la moralidad. La autonomía. Kant enfatizaba la importancia de la autonomía moral, que es la capacidad de los individuos para legislar moralmente sobre sí mismos. Creía que la moralidad verdadera solo podría surgir de la autonomía, donde las personas actúan de acuerdo con principios que ellos mismos se dan, en lugar de seguir simplemente deseos o mandatos externos. Kant, a la hora de hablar de la libertad, tiene una visión que se parece, bueno, que en sí calza con esta visión de autonomía. No eres más libre en la medida que sigues mandatos que no entiendes, sino a la hora de entenderlos, aceptarlos y tomar libremente la decisión también de seguirlos, tú estás ejerciendo tu libertad. Entonces, a una práctica sencilla, ¿no? No estás siendo libre si es que tú, por ejemplo, practicas una religión la cual tus padres te han llevado a ejercerla, ¿no? Tú estás siendo libre en el momento que, independientemente de cualquier influencia, tú decides, digamos, esa religión. Por darle un ejemplo, lo mismo podría ir a logias, lo mismo podría decidirse a grupos y en gran medida con otros principios. Obviamente esto va a chocar con otras cosas, ¿no? Que era lo del deber moral. Por eso el primero es de la razón, practicar cosas que solamente con el uso de la razón nos podemos dar cuenta de su utilidad en nuestra vida como sociedad. La autonomía, el hecho no solamente de seguirlas porque sí, sino de tener que interiorizar todas esas cosas en nosotros y recién a partir de ello poder actuar. El deber moral. Kant sostenía que la moralidad está basada en el deber, no en las consecuencias de nuestras acciones. Para él las acciones son moralmente correctas no porque produzcan ciertos resultados deseables, sino porque cumplen nuestro deber moral. Este deber moral se deriva del imperativo categórico, un principio fundamental, que queremos que actuemos de acuerdo a las máximas que podríamos desear. Esta parte se va a ejemplificar mejor de la siguiente forma. Muchas veces, cuando yo tenía problemas personales, a veces con mi pareja y otros, tenía que evaluar, ¿no? Tenía que molestarme o no molestarme. Y el detalle era que cuando hacía esa evaluación, esta parte del deber moral me ayudó a dar un atismo, ¿no? De razonamiento. Y esa es la parte, ¿no? No importa tanto las consecuencias que existió, sino las intenciones con las que fue realizado el acto. Y eso es bien complicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo te afecta, te molesta, pero la persona lo hizo sin la intención de molestarte o incomodarte? ¿Cómo deberíamos actuar? Pues nuestra ira estaría desenfocada. En esta visión de Kant es, antes que juzgar el resultado de la acción, es juzgar la intención con la que fue realizada. Si lo hizo con la mejor de las intenciones, pero tuvo un resultado catastrófico, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Así es la vida. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces, esa parte, en Immanuel Kant, me ayudó bastante a resolver que entonces, antes que los resultados, juzgar las intenciones de las personas. Y esa es la parte en la que habla de deber moral, ¿no? La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es un simple juego intelectual. ¿No? Otra de las frases de Immanuel Kant que bien parece aplicarse muy común hoy en día, ¿no? En el excesivo uso del razonamiento para crear mundos mentales, los cuales no necesariamente se relacionan con acciones empíricas o prácticas o de la experiencia, ¿no? Ética, bueno, este estaba en otra diapositiva. Ya, a ver, vamos a ver, el imperativo categórico. Normalmente el imperativo categórico es por lo que más se conoce a Kant y su teoría moral. Y también va a ser lo que más se le va a practicar. Y es que la importancia del imperativo categórico ha llegado a ser
la base para la construcción de muchos conceptos que hoy en día usamos de forma natural. Por eso les decía, muchos de estos temas van a parecer que son de sentido común hoy en día, pero no lo eran cuando Kant estaba. Recordemos que esa época estamos hablando de monarquías, las cuales consideraban que tenían el derecho divino a gobernar, entonces que tenían mejor criterio que el resto de la población para poder mandar sobre ellos, ¿no? Entonces, el imperativo categórico se le recuerda con esta famosísima frase: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. Hay muchas formas de poder ejemplificar esto en la vida de las personas, pero particularmente una de las que mejor me gustaría ver es la siguiente. Tengo una persona acá, yo estoy ahí. A la hora de juzgar o criticar moralmente, es mucho más auténtico cuando yo, en lugar de criticarlo desde mi posición, hago como un intercambio intelectual. Ahora yo me pongo acá y me veo desde ahí. Entonces siento cómo me está llegando esa acción de juzgar. Y si yo podría aceptar que ese juicio que me estoy haciendo a mí mismo, yo puesto desde esa vereda, a pesar de no pensar igual, la podría aceptar. Y eso es extraordinario. ¿Por qué razón? Imaginemos, normalmente en el mundo nos definimos por etiquetas. Las etiquetas con las cuales nos definimos son variadas. Sin embargo, si yo, por ejemplo, desde mi posición hago una crítica a otra posición, es imaginarme, ¿no? Ya, imaginemos, mi yo liberal critica a mi yo socialista, ¿no? Entonces, mi yo liberal le critica un tema en particular. Si yo, a mi yo socialista, pudiese escuchar esa crítica, aceptarla y recibirla como tal, es una crítica válida. Y tiene esa característica de ser universal, en el sentido de que al yo verlo desde el otro lado, puedo aceptarla y recibirla como tal. Esto es bien difícil a ejemplificarlo en el mundo real, porque todos estamos cruzados por nuestros pensamientos y a veces confundimos nuestras ideas con nuestra identidad. Cuando hacemos esa separación y vemos que nuestras ideas son ideas que tenemos en un momento dado y no somos nosotros, podemos llegar a tener este ejercicio mental de cómo sería yo si pienso como social cristiano, si pienso como parte del feminismo, si pienso como un socialista utópico, luego un socialista científico, luego un liberal clásico, luego un anarcocapitalista, ¿no? Entonces tenemos todas estas formas de pensar para un problema concreto y podemos ver qué cosas no están en la idea y qué cosas somos nosotros, ¿no? Y se pueden hacer críticas muy interesantes y al hacer eso estamos llegando a un universal, ¿no? Es un ejercicio de pensamiento entonces. ¿Y qué ha resultado de esos ejercicios de pensamiento entonces? Algo con lo cual hoy en día la mayoría está de acuerdo: la justicia y los derechos individuales, que sería la antesala para lo que serían los derechos humanos. En la política, el imperativo categórico implica respetar los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos como un principio universal. Por ejemplo, las leyes que garantizan la igualdad de derechos, la libertad de expresión y la protección contra la discriminación, que se basa en el principio de tratar a un individuo como un fin en sí mismo, en línea con el imperativo categórico. Esta parte de un fin en sí mismo va a ser quizá la parte más importante para el pensamiento kantiano en la aplicación del imperativo categórico. ¿Cómo es ver a un hombre como un fin en sí mismo y no como un medio? Normalmente hablamos de la mercantilización o el uso de, no sé, volver en mercancías a las personas, ¿no? Pero cuando vuelves a una persona en un fin en sí mismo es respetar que estás hablando como un ser humano. Entonces, en lugar de pensar que lo voy a manipular para lograr un fin, es ¿cómo hacemos para que él gane algo, yo también gane algo a la hora de intercambiar cosas, ¿no? Y esto va a tener mucho que ver con las éticas o la forma de pensar que tenemos al respecto de las cosas. El pensamiento marxista por lo general nos dice que un trabajador es explotado por su empleador. La relación es antagonista, es de guerra, ¿no? Pero por este lado, del lado del liberalismo, normalmente se ve que el trabajar o el ser un trabajador es una condición temporal que todos tenemos.
Todos hemos sido trabajadores, todos vamos a trabajar, y es la forma sana de acumular capital para luego emprender. Los emprendimientos pueden tener éxito o pueden fracasar. De fracasar, uno volverá a la otra condición, siendo condiciones dinámicas. Entonces, un empleador y un trabajador se juntan para cada uno, mediante sus intereses, lograr obtenerlos, pero a la hora de tener ese acuerdo, verse como personas y no esta otra relación que se mantiene desde el otro lado. Eso permite tener una relación incluso más sana, ¿no? Directa, de tú a tú, en esas circunstancias. Bueno, bienestar social. Las políticas públicas que buscan promover el bienestar social también pueden ser evaluadas a través del imperativo categórico. Por ejemplo, un sistema de salud universal se justifica en este enfoque ético, ya que busca tratar a todos los individuos como fines en sí mismos y garantizarles acceso a la atención médica necesaria. En esta parte llega a ser esta sensibilidad que les decía, ¿no? Puede que hoy en día nosotros tengamos cierta capacidad, digamos, económica que otros no tengan. Pero eso no impide poder razonar desde la otra posición, porque es un posible lugar al que también lleguemos. Entonces, el hecho de pensar en sistemas que puedan servir de base para toda la población está siendo porque estás partiendo de imaginarte en el otro también, de verte en el otro. Como te ves en el otro y una posibilidad de ser el otro, la pregunta es, ¿qué harías si es que tú te encontraras en esa situación? ¿Qué pasaría si tú te encuentras en situación de calle o tu familia, por azares del destino, ha llegado a una cantidad de deudas impresionante y no puedes simplemente costear un servicio de salud? Pues te das cuenta en ese momento la necesidad que hay, no solo como sensibilidad, ¿no? Sino también en el uso de la razón de determinados sistemas que nos ayuden a poder llegar al menos a un mínimo de bienestar. Porque es común que cada uno sienta que su situación, cuando es buena, sea prácticamente infinita. O sea, que nunca va a caer en desgracia. Pero el momento de reconocerte, al igual que todos los demás, ves siempre eso como una posibilidad. Entonces, no será pues tener los mejores servicios para todos necesariamente. Cada país tendrá sus características. No podemos exigir un país pobre servicios de primer mundo, pero sí al menos algo que nos ayude para ir construyendo a medida que vamos avanzando como sociedad hacia ver esa sensibilidad de los demás. Política exterior, relaciones internacionales. Este quizás es uno de los puntos más interesantes, ¿no? El imperativo categórico puede guiar la toma de decisiones en asuntos como la guerra, la paz y, por ejemplo, la diplomacia y resolución pacífica de conflictos, que consideran preferible este enfoque ético, ya que promueven el respeto mutuo entre las naciones y evitan el sufrimiento humano innecesario. Hay algo que siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y por qué existe la guerra? No fue hasta que empecé a estudiar geopolítica que empecé a ver muchas de las teorías que se daban al respecto. Y una de las más fuertes que he podido escuchar es que prácticamente la guerra existe desde que tenemos la capacidad de hacer grupos. Hacemos grupos por familia, normalmente por raza, que son los más antiguos, los más clásicos, y a lo largo de la historia hemos hecho grupos por diferentes razones. También los hemos hecho por razones nacionales, que al final sería una cuestión cultural, ¿no? Porque una nación es un colectivo ficcional, que comparte una identidad ficcional. A diferencia de la etnia o la raza, pues este es ficcional, se construye a partir de mitos que tenemos en común para sentirnos parte de ese grupo. Y después de este, pues, que ha sido prácticamente las primeras guerras han sido de tribus, que eran familias contra otras familias, o sea, razas, grupos, etnias. Luego ha pasado a países, colectivos imaginarios, y luego llegó a escalar hasta bloques, ¿no? Ideológicos, o sea, el socialismo, el capitalismo, ¿no? O sea, que lo que los tenía en común eran esas ideas de base, ¿no? Entonces, mientras el hombre tenga capacidad de hacer grupos, pues va a haber conflicto. Y que ahí entonces la pregunta es, ¿y cómo entonces reducir esta capacidad del hombre? O cómo encontrar la paz si es que parece ser parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, de nuevo, Kant
la única solución era el imperativo categórico, y es que obrar según la máxima que cualquiera se carrera al mismo tiempo que se convierte en universal es empezar a ver en el otro, pues a ti mismo de nuevo, y empiezas a ver que a pesar de que él esté en un grupo contrario, diferente, bien podrías tú también haber estado en ese grupo, ¿no? Y esa sensibilidad te va a llegar de alguna manera a evaluar determinados criterios que no compartirás quizá con él, pero que sí puedas llegar a algún acuerdo, ¿no? Como es el hecho de respetar la vida, respetar determinados acuerdos y evitar con ello pues más derramamiento de sangre. En el sistema geopolítico normalmente llamarán a Kant en este lado un análisis geopolítico pacifista, positivista, optimista, ¿no? Y al otro le llamarán algo más realista. Bueno, la lectura de todos los libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados. Un poco para entender, ¿no?, algunas cosas del imperativo. Bueno, regresando a Kant. Kant tiene una educación cristiana, entonces es probable que su lógica del imperativo categórico también salga de una parte, que sea esta frase de Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como si fuese a ti mismo. Puesto que al hecho de poder verte en el prójimo, pues de nuevo, estás en la generación de categorías. Por eso se va a relacionar con muchos de sus principios. Obviamente, todo esto es demasiado pesado para la realidad. Como también lo es el cristianismo a la hora de vivir en el día a día, ¿no? Entonces, creo que todos podríamos reconocer determinadas actitudes, como les decía, ¿no? La honestidad. Una sociedad en la cual la gente sea más honesta va a ser más rica solamente porque no hay vacíos de información o la información que produce distorsiones en el mercado va a ser más baja. La generosidad. Una sociedad generosa va a requerir menos intervenciones del Estado que se justifiquen justamente en la imposición de una generosidad colectiva. Podemos ver hoy en día el efecto que tiene, por ejemplo, la clínica San Juan de Dios. Lo efectivo que es a la hora de construir, dar cuidados y tener su personal de salud, en comparación de otros sistemas que existen, que obtienen su financiamiento de forma coactiva a través de nosotros. Pues, si quieres que bajen los impuestos, una sociedad generosa podría solucionar problemas sociales que hoy son solucionados por el Estado, ¿no? La lealtad. Si bien en una sociedad de competencia hablar de lealtad es difícil, pero sí podríamos llegar a una conclusión, ¿no? Al menos a macroidentidades. El hecho de la lealtad, por ejemplo, en una pareja, en una amistad, en un acuerdo, en una asociación, en un país o en una civilización, lo que permite es evitar reducciones o filtraciones o daños a esa organización. Si no le somos leales a nuestro amigo y nuestro amigo no nos es leal, lo que significa es que un día que él quiera contar conmigo, pues y yo no lo logró, pues yo tampoco podré contar con él. Esa actitud lo que va a tener como efecto entonces es una reducción, digamos, del bienestar que esa amistad produce sobre esas personas, ¿no? Lo mismo pasará en una situación de pareja, ¿no? Cuando se rompe la lealtad va a empezar a suceder distintas distorsiones en esa asociación que naturalmente van a llevar quizá a su finalización o simplemente a que la calidad de la misma sea más baja en comparación a las que se la mantienen. Entonces, de nuevo, vamos viendo normalmente por ese lado algunas prácticas que a la hora de hablar del imperativo se vuelven prácticas que ayudan a esa persona y en general a determinadas instituciones a florecer en comparación de su no práctica, ¿no? Ten paciencia por un tiempo, las calumnias viven poco, la verdad es hija del tiempo, pronto parecerá para reivindicar. Como decía Escotado, la verdad se defiende sola, solo la mentira necesita ayuda del Estado. Otro tema interesante, hablar de Kant
en esta celebración, ¿no?, por sus 300 años de nacimiento, normalmente se hablan de dos figuras históricas: Thomas Hobbes con el Leviatán y Rousseau con el contrato social. Para Hobbes, el Leviatán es una construcción necesaria para dominar a los hombres y evitar que se maten entre ellos. Pues el estado de naturaleza para los hombres es dañarse, atacarse, herirse, y a menos que exista una entidad que evite que lo hagan, se van a matar. O sea, el estado que termina siendo ese Leviatán es aquel que es el gran demonio que lo que hace es absorber la necesidad de todos los demás de herirse. Por eso tiene el monopolio de la violencia. En Rousseau también va a ser lo contrario, ¿no? Normalmente es que el hombre naturalmente nace con una actitud positiva, buena, y que más bien es la sociedad en su interacción el que lo corrompe. Entonces, ante esa corrupción tenemos que generar un contrato social para evitar que ésta continúe. La pregunta es, ¿y qué opinaba Kant? Pues Kant piensa diferente a estos dos. Para empezar, respecto al estado de naturaleza, lo que refiere es: el estado de naturaleza es un estado hipotético de libertad e igualdad en que los individuos viven sin gobierno centralizado, que a diferencia de Hobbes, que veía el estado de naturaleza como guerra constante y caos, Kant lo concibe como libertad moral en que los individuos tienen la capacidad de autogobernarse moralmente. O sea, estaría un poco más cercano a Rousseau en esa parte. Sin embargo, obviamente Kant no es tan ingenuo como Rousseau en esa parte, y dice: en cambio, el contrato social postula a los individuos que, al darse cuenta de las limitaciones de la naturaleza y la necesidad de establecer un orden social justo, pues acordan libremente firmar un contrato social para crear un Estado. Este contrato social se basa en el consentimiento racional de los individuos y tiene como objetivo garantizar la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo, ¿no? De otra forma, había un texto bien interesante de Kant en el cual refiere esto, ¿no? ¿Qué harían los demonios en el infierno? Los demonios en el infierno solo necesitan una característica: la razón para darse cuenta que necesitan hacer leyes. Porque en cualquier momento, en ese estado de naturaleza de libertad, alguien podría abusar del otro, porque no habría, ¿no?, otra forma que tú mismo defenderte a ti. Puede que todos estén en el cielo, puede que todos estén en el infierno. En el cielo, entre comillas, no se necesitaría norma ninguna, porque entre comillas no se generan conflictos. Pero como está en la naturaleza normal que están conflictos, pues la razón llevaría naturalmente a establecer determinadas leyes que ordenen esa interacción, solamente para autoprotegerse, para tener ciertas garantías, cierta seguridad, hasta en el infierno. Entonces, bueno, la ciencia es el conocimiento organizado, la sabiduría es la vida organizada. Teoría del derecho y la paz perpetua. Kant, en su texto de la paz perpetua, que ya es acercándose a sus últimos años, pues es donde les comentaba, ¿no?, que propone una federación de estados como medio para evitar la guerra. Según Kant, el derecho y la paz son condiciones necesarias para la moralidad y la libertad. ¿Qué significa? Que en guerra no hay moralidad que se respete y no hay libertad que se respete, ya que el derecho establece límites al poder y protege los derechos individuales, mientras que la guerra socava las posibilidades de actuar éticamente. En resumen, para Kant, el derecho y la paz son fundamentales para garantizar una vida en sociedad moralmente responsable y libre. Entonces, ¿qué significaría? Que cuando vemos la realidad como competencia y guerra, siempre va a haber una tendencia a llevar hacia los lados poco éticos de la humanidad. Y ya lo estamos viendo. En el conflicto que hoy vemos en el mundo, vamos constantemente la violación de los tratados internacionales. Primero de Rusia contra Ucrania, y luego también algunos tratados que Israel no ha cumplido. El problema es que en este escenario geopolítico de guerras, más que los tratados, empieza a imponerse el poder. No negaremos la clara intervención que Estados Unidos ha tenido en varios estados, aunque para adentro han tratado de mantener un orden y una imagen impecable de manejo del derecho.
Para el mundo se ha notado claramente muchas veces su intervención. Aunque ellos se han basado en la doctrina Monroe para plantear, ¿no?, que como faro de la libertad tienen que llevar la libertad al mundo, de alguna manera ha reducido la autonomía de otros países, ¿no? Entonces, si bien es algo discutible, el problema es que si quien pone las leyes no respeta las reglas, ¿cómo haremos después para hacer que otro también las respete? Y ese va a ser el problema también con Rusia, tal vez con China, tal vez con Marruecos, tal vez con Medio Oriente, ¿no? Entonces acá, la ciudadanía como pertenencia a una comunidad política. Bueno, hoy es común hablar del término ciudadanía, ¿no? Pero entonces la ciudadanía se refería a la potestad que tenían las ciudades, ¿no? Fuera de las ciudades se seguía viviendo más cercano a los estados de naturaleza. Entonces, donde no había garantía de que se cumpliera o no la ley, pues, porque no había alguien que la cumpliera. Para Kant, la ciudadanía implica la pertenencia a una comunidad política organizada bajo un sistema legal justo. Ser ciudadano implica ser miembro activo de una sociedad civilizada comprometida con el bienestar común. Autonomía moral y política del individuo. La ciudadanía en la filosofía de Kant se fundamenta en la autonomía moral y política del individuo. Esto significa que los ciudadanos tienen capacidad de autogobernarse moralmente, de participar activamente en la vida política, de acuerdo con sus propias convicciones y principios. Participación activa y respeto por los derechos de los demás. El ciudadano implica participar activamente en la vida política de la comunidad, tanto a través del ejercicio de derechos, como el voto, la expresión de opiniones, como el cumplimiento de deberes, como el respeto por las leyes y el bienestar de los demás. La ciudadanía también implica respetar los derechos y la dignidad de los demás ciudadanos, reconociendo su igualdad y libertad individual. Como ven, todo esto hoy en día ya no tiene más debates, prácticamente el sentido común de lo que es vivir en sociedad. Pero que no siempre fue así. Entonces, esta celebración por los 300 años, por eso es celebrar a una de las mentes que ha traído quizá la modernidad al mundo, y que por esa modernidad que ha traído, en la cual hoy vivimos, vemos como sentido común muchas de las ideas que él ya proponía. Los pensamientos sin contenidos están vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Derechos y libertades. Bueno, toda esta parte va a ser un poco el sentido común, ¿no? Kant sostiene que los seres humanos poseen una dignidad intrínseca simplemente por ser seres racionales capaces de autogobernarse moralmente. Esta dignidad otorga a cada individuo un valor inherente. Debe ser respetado y protegido. A partir de esta premisa, Kant argumenta que todos los individuos tienen derechos y libertades fundamentales que deben ser reconocidos y garantizados en la sociedad y el Estado. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y libertad. El artículo número 1 de nuestra Constitución tiene en relación las libertades que se tienen como persona en nuestro país. Pues recordemos que Kant ejecuta sus libros muchas veces antes de que estuvieran existiendo los procesos revolucionarios que dieron a luz muchos de los estados modernos. Entonces acá vemos parte de esa influencia. Justificación a través de la razón práctica y del respeto a la autonomía. Kant justifica esos derechos apelando a la razón práctica, que es la capacidad de los individuos para tomar decisiones autónomas y actuar de acuerdo con la moralidad. Argumenta que la razón práctica nos lleva a reconocer que cada persona tiene un valor intrínseco y que ningún individuo debe ser tratado meramente como un medio para los fines de otro. Por lo tanto, los derechos de libertades fundamentales se derivan de la necesidad de respetar la autonomía de los individuos y permitirles buscar su propia felicidad y perfeccionamiento moral. Bueno, hoy en día ya es sentido común y quizá más bien sea una de las cosas que más se critica contemporáneamente. Una de las cartas que tiene Albert Einstein a una de las editoriales a las cuales normalmente publicaban sus artículos refiere a un problema que sería muy interesante evaluarlo como liberales. El tema es, en una sociedad en la que hay libre intercambio, libre mercado, etc., lo que empieza a pasar como fenómeno es que las habilidades de las personas son desigualmente requeridas, pero no necesariamente esas habilidades son inútiles.
Y eso nos va a generar, pues, desde alguien que es muy rico hasta alguien que es muy pobre, obviamente porque demandamos diferentes cosas, pero cuando evaluamos a la persona como tal, vemos que las personas sí tienen cosas que ofrecer de cara a un bienestar social. Y eso, bueno, llevándolo a buen cristiano, ¿no? ¿Qué tal si en una sociedad alguien estudió, no sé, ingeniería? Pero esa sociedad vive, digamos, más de fiesta y parranda. Entonces, el que gana más, pues, es el músico, es el que vende licor, entre otras personas más relacionadas con esa actividad. Y este ingeniero, que digamos es de construcción, simplemente, al no tener la preferencia de esa sociedad, está siendo excluido de esa sociedad. O sea, es parte de sus excluidos. La pregunta, cuando es de libertad general, o la crítica que le daba nuestro amigo Einstein, era la siguiente. ¿Realmente deberíamos desperdiciar todo ese potencial humano existente en los excluidos? Hago a propósito esta distinción, ¿no?, de un ingeniero, puesto que de alguna manera, si es que se generaría esa autoridad, este ingeniero podría de alguna manera generar algunas actividades, se generaría cierto impuesto a los demás y aumentaría el bienestar general de esa población, que por temas de libre mercado quizás lo convierte en un excluido. Tal vez no sea el caso de nuestra sociedad, pero cuando lo evaluamos, podríamos encontrar quizá entre los excluidos de nuestra sociedad a un Beethoven, a un Van Gogh. Podríamos estar teniendo entre los excluidos de nuestra sociedad al próximo Gabo, al próximo Mario Vargas Llosa. La pregunta es, estos excluidos, porque la sociedad no demanda sus servicios, ¿deberían permanecer así o debería darse algún tipo de, al menos, límite de piso para poder permitir que sus habilidades se exploten y que en un futuro la sociedad pueda cosechar los beneficios de esa actividad? Quizá esta sea de las críticas más interesantes porque tiene que ver también con esta parte, ¿no? ¿Qué tal esa autonomía cuando produce esos fenómenos, ¿no? Entonces, Kant va a tener una posición positiva más en lo que les comento, aunque esta es de las partes que quizá dividen más a liberales, ¿no? Dentro de los libertarios, liberales clásicos, o incluso que, bueno, en el lado socialdemócrata está claro su posición, ¿no? Pero en el caso de liberales siempre hay un debate en ese punto, ¿no? Entonces, continuamos. Soberanía y gobierno republicano. Bueno, Immanuel Kant también era un fan de la división de poderes y la participación ciudadana. Al igual que muchos otros pensadores de la época ilustrada, pues está a favor de que el poder se divida en ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, y que no se genere una concentración de poder en una sola, porque eso generaría abusos de autoridad. Además, enfatizaba la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas a través de la representación democrática y el ejercicio de derechos como el voto y la libertad de expresión. Para Kant, la participación activa de los ciudadanos en la vida política era esencial para mantener el gobierno responsable y sensible a las necesidades y preocupaciones de la población. Acá hay un gran tema, ¿no?, que Kant está llamando, como también lo hacían los clásicos griegos, a que toda la ciudadanía debe involucrarse en política. Es clásico recordar que de los griegos se habla del origen de la palabra idiota, y la palabra idiota deviene simplemente de alguien que vive enajenado, ¿no? O sea, distante, incomunicado, ¿no?, de todos los problemas sociales que vive su comunidad. Y al hecho de no conocerlos, no participar en ellos, pues es un idiota, no tenía ni derecho ni voz ni voto, ¿no? Entonces, para Kant también va a existir la misma preocupación. Si nosotros como personas no nos preocupamos de querer entender nuestra comunidad, ¿cómo luego, con qué derecho nos vamos a quejar de que tengamos políticos de miércoles si nunca hemos querido participar o saber qué decían o qué no decían? Y dejábamos entonces que a nuestros compatriotas los gobiernen deseos populistas o deseos básicos,
que apelan a sus instintos y emocionalidad y se ganan sus votos mediante ello. Entonces, hay un llamado a algo que sigue siendo una misión por garantizar en todos nuestros países. Garantía de la libertad y la igualdad. Kant creía que el gobierno republicano era el mejor medio para garantizar la libertad y igualdad de los ciudadanos. En un gobierno republicano las leyes se establecen de acuerdo con la voluntad general de los ciudadanos y en cumplimiento de los principios de la justicia y derechos humanos universales. Esto asegura que todas las personas sean tratadas como iguales ante la ley y derechos y libertades. Además, la división de poderes y los mecanismos de control ayudan a prevenir la tiranía y la opresión, permitiendo así que la libertad individual florezca dentro de la sociedad. Obviamente, parte de la época que tendría Kant va a ser a Luis XIV. Él critica mucho lo que es el periodo de Luis XIV en Francia. Luis XIV es el que da inicio a la etapa monárquica de Francia, en la cual se genera un absolutismo y una concentración de poder en la monarquía. Y eso obviamente genera un autoritarismo fuerte frente a la población, que al final deviene en lo que más adelante va a ser la Revolución Francesa y la muerte de Luis XVI. Obviamente, al concentrar tanto poder, bueno, hay malos manejos y demás, pero era algo que estaba, no hay presión, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Había una frase muy interesante, ¿no? El poder es como una mano y el pueblo es como un resorte. Entonces el poder aprieta, aprieta y aprieta, aprieta. Pero llega un momento en que aprieta tanto en que se va a cansar y no queda otra a que la población reviente. Entonces esa metáfora es muy interesante para entender cómo resultan ser los procesos históricos, incluyendo quizá parte de las críticas que podemos tener hoy en día del proceso peruano. Mientras más preocupados estamos, más agudamente sentimos lo que vivimos, más conscientes somos de la vida. Educación y ciudadanía. Formación de los ciudadanos autónomos y responsables. Si vemos que para que funcione una sociedad la gente tiene que estar consciente de lo que pasa en su sociedad, pues una necesidad, algo necesario va a ser por la educación. Porque si la población no tiene buena educación, la pregunta es con qué conocimiento entonces va a poder evaluar, enfrentar o de alguna manera tener una opinión, ¿no? Como decía Marco Aurelio, si usted no sabe, cállese, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos que la gente sepa? Pues la única manera es la educación, ¿no? Entonces, Kant era enfático en dar la importancia de la educación en la formación de los ciudadanos autónomos y responsables. Entonces, Kant era alguien a favor de la educación universal, como un principio necesario para que la población pueda ser más responsable a la hora de vivir en comunidad. Y acá hay un detalle interesante, ¿no? Porque estas también son de las críticas y debates que contemporáneamente se tienen en el liberalismo. Entender que es necesario tener gente más educada no necesariamente significa tener más sueldos en los docentes o más colegios, ¿no? Hoy podemos ver muchas más plataformas educativas, podemos ver, por ejemplo, lo que antes no se veía, que hoy en día se está poniendo de moda hasta ser intelectual. Algo que hasta hace unos años, viendo todas las películas que se veía en el cine, era más bien un rol de burla, el ñoño, el estudioso. Entonces, vemos cómo no necesariamente las soluciones que otros bandos dan es la única solución para cumplir algunos ideales que incluso tienen esta etapa, ¿no? Participación activa en la vida política y respeto a los derechos de los demás. Kant considera que la educación es fundamental para garantizar la participación activa en la vida política y el respeto por los derechos de los demás. Una educación adecuada debe enseñar a los ciudadanos sobre derechos y responsabilidades, así como la importancia del diálogo, tolerancia y respeto mutuo. Esto fomenta una cultura cívica en la que los individuos se comprometen activamente en los asuntos públicos, trabajan en conjunto para promover el bien común y proteger los derechos de todos los miembros de la sociedad. El espacio y tiempo son el marco dentro del cual la mente es presionada a construir su experiencia de realidad. Bueno, o sea, para Kant, ciudadanía, educación van de la mano, y si no invertimos en educación no se puede tener más civismo, y sin civismo no vamos a tener más participación, y sin mejor participación estamos dando apertura a los autoritarismos. Entonces, más o menos va a ser. Entonces, bueno, ya llegamos a la parte de las críticas. Hasta ahora, como ven, Kant estaría representando
todo, absolutamente todo, lo que hoy en día ya se maneja casi a nivel común, como necesidades casi ya de sentido común. Difícilmente habrá quienes se opongan a la necesidad de educar a la gente, más bien pensarán que hay formas más rápidas de llevar educación a la gente. Ancho Bastos, por ejemplo, hace un claro enfoque en cómo las necesidades de la población se resuelven por el mercado con una velocidad más alta de las que la resuelve el Estado, siendo, por ejemplo, hoy común para todos ver que hay cursos en línea que están a precios en los que históricamente no hubieran estado. Hoy en día podemos ver en YouTube, entrar a una conferencia de filosofía sin pagar nada. Algo que quizá hace 100 años hubiera sido solo participación de algunas élites que tuvieran mucho poder adquisitivo para poder darse el lujo y el privilegio de participar de dichas conferencias. Vamos notando entonces cómo también se dan soluciones de mercado, ¿no? En este caso. Pero bueno, énfasis en la razón. Algunos indican que Kant, pues como la fuente principal de conocimiento y moralidad, argumentando que esto pasa por alto aspectos humanos importantes como las emociones y la intuición, ¿no? Entonces, claro, si Kant le pone tanta presión, eleva tanto la moralidad basada en la razón, la pregunta es, ¿no tenemos una construcción emocional de la moralidad? Y bueno, Alvarito, que está acá, ya nos hizo una charla de ese tipo, ¿no? Nos dijo que antes que incluso que pensar racionalmente, ya estamos decidiendo moralmente a partir de nuestra emoción, hasta nuestros prejuicios. Entonces, Kant tendría una primera crítica a Kant porque él creía que mediante la razón se puede llegar a argumentos universales de moralidad solo haciendo ese ejercicio. Entonces, viendo la realidad de los actos, pues veríamos que ahí Kant quizá ha sido un poco optimista. Quizá sí hay fundamentos que pueden darnos unos principios de moralidad universales, ¿no? Como yo les decía hace poco, ¿no? Una sociedad que valore la honestidad va a ser más rica que uno que no lo es. Y se puede reconocer económicamente y en la prosperidad de esa sociedad. Una sociedad que practique más la disciplina, pues tendrá menos problemas que justamente vienen de la indisciplina y de la responsabilidad. Si ustedes lo ven, ¿cuántas parejas que tienen hijos fuera de matrimonio terminan rompiendo sus familias a veces, generando problemas dentro del desarrollo psicológico de los chicos, terminan teniendo problemas económicos derivados de ello y en general reduce su bienestar, ¿no? Quizás si llevaran con más responsabilidad situaciones, pues veríamos un crecimiento natural de su bienestar. Si vamos entrando por cada uno de los temas, por ejemplo, hoy en día el autocontrol es un valor que podríamos ver como positivo y necesitamos no necesariamente plantearlo mucho, ¿no? Podríamos notar que simplemente el uso del autocontrol nos podría evitar un montón de enfermedades. Durante muchos siglos, el ser humano solo tuvo su instinto para dirigirse en el mundo. Buscar fuentes dulces, grasosas, saladas, era lo normal. El instinto te motivaba a buscarlo, pero hoy, que es un recurso muy abundante en nuestra sociedad, pues la práctica del autocontrol es casi una necesidad para evitar caer en diabetes, para evitar caer en obstrucción de las arterias y venas, para evitar el bocio, ¿no? Entonces, sin autocontrol, quizá muchas sociedades a cierto nivel de bienestar simplemente habrían colapsado propio de no tenerlas, ¿no? Entonces, creo yo que esta crítica es 50-50. En la realidad social se tienen que tomar en cuenta las emociones, pero a la hora de ir planteando horizontes prácticos para la sociedad, la moralidad va a tener que ser, o sea, la razón va a tener que ser la mejor guía. Complejidad de su escritura. Bueno, no pude traer crítica a la razón pura, pero esta sí 100%.
Las obras de Kant, en especial la Crítica de la razón pura, son notorias por su complejidad y dificultad de comprensión. Esta escritura densa y abstracta puede hacer que sus ideas resulten inaccesibles para muchos, dificultando su aplicación práctica. Crítica de la razón pura es un libro que yo cada vez que me acercaba me desmotivaba. Hasta que un día de iluminación, de esas grandes iluminaciones que uno a veces puede tener, recién la pude entender con más claridad. Sin embargo, no voy a negar que quizá es de los libros más pesados que uno puede leer, al menos como lector de filosofía, pues es uno de los más densos, pesados, cansados y a lo que tienes que tener bastante jerga filosófica, o si no, ese libro te va a botar. Entonces, la segunda es claramente 100%, o sea, es propio de la época. Recordemos que estuvo en Königsberg, quizá no tenía mucha gente con la que interactuar para mejorar el tema, pero bueno, así pasó. Universalidad excesiva de sus principios éticos. Kant es criticado por su insistencia en la universalidad absoluta de principios éticos como el imperativo categórico. Algunos argumentan que esta universalidad puede llevar a conclusiones demasiado rígidas, difíciles de aplicar en situaciones concretas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esto también es un sí. Cuando tenemos que actuar así para resolver un problema en un momento, se vuelve muy complicada esta situación del imperativo categórico. Y dando un caso práctico, ¿no? Uno de los imperativos categóricos kantianos es el hecho de no mentir. Porque al no mentir podrías ganar una sociedad todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de mentir depende el bienestar de un ser amado tuyo? ¿Podrías faltar ese imperativo categórico para ayudar a esa persona que es la persona cercana a ti, ¿no? Un familiar, tu pareja, tu hermano, un amigo, ¿no? O tendrías que pasarte en el imperativo y no mentir sabiendo que eso le va a perjudicar, pero viendo que, bueno, al menos has sido moralmente correcto, ¿no? Entonces, aquí hay un gran problema, ¿no? que se va a dar, y es donde voy a iniciar de por qué Latinoamérica mató a Kant. Después de mucho tiempo de analizar estos temas, siempre vi esta parte del imperativo quizá como uno de los mandatos morales que podría servir, ¿no? Tanto para las leyes, para la vida personal. Pero a la hora de verlo, se resulta totalmente impráctico en la vida humana. Entonces, quizá sea más aplicable a la hora de darle quizá un horizonte de lo que idealmente se debiera hacer, lo cual tendría aplicaciones más altas en el derecho para cómo hacer que nos respetemos entre ciudadanos, entre países y no lleguemos a matarnos, que realmente a las situaciones del día a día que tienen las personas, cuya complejidad quizá a la hora de evaluar las acciones no permita que actuemos ni funcionalmente y mucho peor, que nos desadaptemos de nuestro entorno. Y es que en Latinoamérica, creo yo, que seguir los imperativos categóricos es vivir la vida en modo leyenda. O sea, totalmente difícil, imposible, quizá le sea imposible para cualquier persona hacerlo aquí. No sé si en algún lugar del planeta sea factible, pero de partida, este imperativo es un horizonte, pero no es la realidad práctica, ¿no? Entonces, quizá en Crítica de la razón práctica, bueno, ahí sí tiene escenarios, ¿no? De que debemos guiarnos por el entorno, otras cosas, pues debió haber un acápite, ¿no? En qué momentos no aplicar el imperativo categórico o cómo no ser víctima del imperativo categórico. Limitaciones en su teoría política. Aunque Kant hizo contribuciones a la teoría política, su énfasis en la autonomía individual del gobierno republicano ha sido objeto de críticas. Algunos sostienen que esto puede ignorar realidades de poder y desigualdad social, y que su visión de gobierno republicano puede ser utópica y un poco realista. En temas de política, hay un tema, ¿no? Que era justamente relacionado al imperativo categórico, y ese es el hecho de no poder mentir. Si uno no puede mentir, entonces ¿qué hace un político? Si el político de alguna manera trabaja viendo expectativas o viendo las expectativas de la población y dándole respuestas
a sabiendas de que no va a poder cumplir con todas ellas. Pues dentro de varios manuales y algunas conferencias referían, de nuevo, vivir la vida en modo difícil, de que el político tenía que usar el silencio como arma. O sea, no mentir, simplemente callarte, o usar argucias de alguna manera discursivas que no hicieran que la persona mienta necesariamente, ¿no? Sino que responda de una forma que no está mintiendo, pero tampoco al otro le da directamente la verdad. A una pregunta concreta, ¿no? Digamos, señor, ¿usted participó o no dentro de dicha licitación que terminó en corrupción? ¿De pronto me refiere? Bueno, yo cumplí mi trabajo. Si dentro de eso existía el documento, no estoy seguro de haberlo firmado. Entonces, uno no está mintiendo, porque es algo real del trabajo. Sin embargo, como que la respuesta es un poco rebuscada, ¿no? Entonces, se puede aplicar más, quizá, en cómo los políticos argumentan, ¿no? O a lo que idealmente debiera llegar a ser la argumentación política, pero que en la realidad práctica, pues, se vuelve un poco difícil para la gran mayoría y por eso las excepciones que tenemos, ¿no? Entonces, se vuelve como un horizonte del buen político, del político ideal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo valoro mucho su teoría, porque hoy en día, sobre todo en momentos de crisis política como la que pasamos a veces en el Perú, pues tener en cuenta esto nos permite al menos ver como una vara moral de qué político realmente al menos es algo creíble, al menos está algo acercándose a querer hacer bien las cosas, y quién realmente ya pues es una desgracia humana que nos ve la cara de tontos a todos y que no tienen el mínimo respeto por nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido también hacen las críticas en la realidad del poder de desigualdad social. Y ahí hay una crítica también fuerte que yo también me aumentaría, ¿no? Si reconocemos que la política es la pelea de diferentes grupos de poder, de diferentes grupos para obtener el poder, ¿qué debe hacer este grupo si el otro grupo, digamos, empieza a calumniar, empieza a mentir, empieza a usar medios, empieza a usar periódicos para difamar, todo? O sea, la idea es, por un tema moral no accesible, aplicar lo mismo a sabiendas de que está mal hecho. Pues ahí hay una crítica muy complicada, ¿no? Porque en la medida que una sociedad tuviese su población quizá un poco moralmente más construida, esta pregunta no se tendría que hacer. Pero hoy en día, en las condiciones que existe la política en el Perú, sabemos que se usan demasiadas argucias, incluso denuncias falsas y otros, para generar determinados quiebres en el poder. Y el grupo que se niegue a usar estas cosas simplemente será un grupo en desventaja frente a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿no? O sea, ¿no estaría siendo Kant muy idealista acá? Entonces, de nuevo ahí voy a lo anterior, ¿no? Me parece que Kant sigue siendo parte de lo que se debiera ver, quizá como un ideal en algunas prácticas, lo que algún día como sociedad quizá debiéramos practicar o aspirar a practicar, pero que a las situaciones prácticas de los países y sus dinámicas parece una herramienta que debilita. Y ese es bastante el problema, ¿no? Y esta ya es la última diapositiva, llega de nuevo a la última posición, ¿no? Idealismo y realismo político, ¿no? Kant prácticamente ha estado dentro del idealismo político, por eso es un ideal, algo a lo que aspirar, y sus críticas siempre han sido por ese lado también, ya que promueve un enfoque idealista que se centra en la importancia de los principios éticos universales y la razón práctica en política. Su teoría política se basa en que los individuos tienen derechos fundamentales y una dignidad inherente que deben ser respetados y protegidos por el Estado y la sociedad. Aboga la formación de un gobierno republicano y se basa en la división de poderes, la participación de ciudadanía y el respeto por la autonomía individual. Si se dan cuenta, esto es también el ideal del Perú. La tarea siempre pendiente, la cual llegar y a la que parece
que siempre no llegamos, pero analizando históricamente al menos nos hemos acercado mucho más de lo que ha sido hace 30, 50, 60 años. Ya no estamos en las épocas en que los partidos políticos salían con armas a matarse entre ellos en la vía pública. Ya no estamos en la época en la cual gente que hacía política era perseguida por servicios de inteligencia. Ya no estamos en la época en la que pues pensar diferente involucraba un abucheo, ¿no? Aunque hayan colectivos que lo quieren hacer, que sobre todo nos tachan a nosotros de diferentes cosas, pues ha sido una lucha ardua, pero creo que al menos algo nos hemos acercado a esto. Sin embargo, por el otro lado viene el realismo político y la crítica, ¿no? De que, bueno, en contraste, el realismo político se centra más en las realidades del poder y la competencia entre los actores políticos. O sea, ¿eres tú o soy yo? Y eso implica que las personas no necesariamente actúen de forma ética. Y hay que tener eso como una variable dentro del actuar de las personas que se dedican a política. Habrá quienes dentro de un mismo bando sean competencia y a la vez dentro de bandos diferentes también es una competencia, ¿no? Y esta competencia es una lucha constante y progresiva por el poder. También los realistas tienden a ser específicos sobre la posibilidad de aplicar principios éticos universales en la política. Consideran que los intereses nacionales y la seguridad son principales preocupaciones de los estados. Esta parte es muy problemática, ¿no? Podríamos hasta no hace 20 años, el movimiento antibélico era el más potente en el mundo. Las juventudes normalmente escuchaban rock y el rock era antibelicista, ¿no? Como también en el siglo pasado lo eran los movimientos hippies. Todos estos basados en una idea ética, ¿no? De que sin armas no hay guerra. Pero también hay un problema, que sin armas no hay cómo defenderme de quien me hace la guerra a mí. Entonces, claramente el solo aplicar principios éticos sin tener en cuenta el riesgo que también implica ser demasiado bueno para un tercero, pues es algo a tomar en cuenta, ¿no? Como dijo una amiga, bueno, pero no huevón. Esperemos que eso sea algo también de los alcanzables dentro del país. Los realistas políticos también ven que hay un juego de poder en que los estados buscan maximizar su propiedad, seguridad y ventaja relativa en un mundo anárquico. Ancho Bastos, que será el analista político libertario quizá más conocido, tiene muy bien esta crítica, ¿no? Que si bien hoy en día existe la ONU, la realidad es que los países se mueven de forma anárquica. Y acá hay un gran tema, ¿no? que son justamente dos teorías que se manejan también en geopolítica, ¿no? Por un lado es, ojalá llegáramos al día en que, digamos, los países realmente compitan en igualdad de temas y que determinadas condiciones sean más para cómo se ordenan internamente de cara a ser más productivos, mejor producir más cosas, etcétera, de cara a los demás países, ¿no? Sin embargo, la realidad para muchos es que el mundo va a ser un estado de perpetuo conflicto, en el cual la paz son estadios en que los países que quieren ser potencia se rearman para en un momento volver a alzar las armas y dominar a los demás. Siendo que en la realidad política los países ejercen dominación unos sobre otros y que esta dominación siempre va a ser por la fuerza. Entonces, en esta dominación por la fuerza, los periodos de paz son simplemente momentos de rearme. Y todos estaríamos entonces en la constante de volver a la guerra. Ver de esa forma también al Perú obligaría entonces a cambiar el enfoque y pensar que si bien son nuestros vecinos los países, potencialmente también son nuestros rivales, nuestros enemigos, y no ser tan ingenuos de querer que un día ellos actúen moralmente al
a nuestra ayuda, ¿no? Como ya nos pasó en la Guerra del Pacífico o como nos ha pasado en diferentes guerras, ¿no? Entonces, a esto añadiría como una crítica final. Si bien Kant pertenece a la época de la Ilustración también tuvo algo malo. Si bien hay un amor por el conocimiento, por el otro lado generó lo que se llamó el despotismo ilustrado. Y el despotismo ilustrado hizo mucho daño en el Perú, puesto que al considerar que hay un conocimiento cierto y verdadero, obligaba a ver a todos aquellos que no estaban dentro de ese marco de conocimiento como subhumanos o personas a despreciar, ¿no? Cosas que generaron en el país, como es el nuestro, divisiones sociales fuertes. O sea, ni siquiera el virreinato tuvo las mismas divisiones que tuvo la República, la cual obviamente fue influenciada por la Ilustración y que generó esta división de clases entre los que tienen cultura y los que no la tienen, generando pues un rechazo total a toda la población indígena a la cual se consideraba no cultivada. Entonces, ahí quizá fue propio de la época el hecho de no saber algo, ¿no? Que quizá todos somos incultos en alguna medida, ¿no? Muchos de nosotros no sabremos lo necesario de medicina, no sabremos lo necesario de las plantas, de agricultura, tampoco lo sabemos lo suficiente de ingeniería mecánica, y quizá a pesar de que creamos que sabemos mucho, es mucho más lo que desconocemos y por lo tanto mucho más de lo que podemos aprender de todos los mundos. Quizá, y viéndolo a niveles prácticos, si cualquiera de nosotros que hemos crecido en la ciudad tendría que ir a sobrevivir a un bosque o al campo en general, simplemente tendríamos muchas dificultades que nuestros hermanos no tendrían, siendo que la visión contemporánea, y creo que Kant estará de acuerdo, es buscar la razón, no es ser despótico. Y eso significa también ver todo el conocimiento que se radica en todos los demás pueblos y demás personas que existen fuera de nuestro entorno y que bien podría ser un conocimiento tan valioso que podríamos explotar, ¿no? Miremos al Perú, y el Perú podría ser la panacea farmacológica del planeta, poniéndonos en primera categoría, usando el conocimiento, usando nuestras cordilleras, usando todo ese espíritu humano existente en nuestra patria, ¿no? Bueno, chicos, esto fue la celebración por Kant. Muy agradecido con todos.